Hola, buenas tardes. Soy Andrés Egea y vamos a empezar con el módulo 2 del curso Linux Essential. Este módulo 2, titulado Aplicaciones y licencias de código abierto, abarcan los objetivos del certificado Linux Essential, el 1.2 y el 1.3. El 1.2 que son las principales aplicaciones de código abierto y el 1.3 la descripción del software de código abierto y sus licencias. Vamos a ver los diferentes roles que tiene Linux. Tenemos distintas versiones: versión de servidor, versión de escritorio, versión de móviles y versiones de desarrollo. En cuanto a versiones de servidor, podemos tener servidores de archivos, servidores de web, servidores de correo, etcétera. Servidores de web que hoy día se están utilizando en un 60-70% en las empresas. En cuanto a servidores de escritorio, pues bueno, son clientes más interactivos y que utilizan una interfaz gráfica. Eh, los servidores en sí, sobre todo los dedicados, no suelen utilizar interfaz gráfica, se suele trabajar en ellos sobre el punto de comando. En cuanto a servidores de tipo móviles, porque lo tenemos para tablets o para teléfonos, y servidores y de desarrollo, versiones de desarrollo y versiones de móviles. Versiones de desarrollo, bueno, pues son similares a las versiones del escritorio, pero con más capacidad en cuanto a de lo que se trate, algo más específico. En cuanto a los servidores web, tenemos, bueno, pues servidores de página estática y servidores de página dinámicas. Servidores de página estática, bueno, para los clientes para trabajar a través de HTTP, y servidores de contenido dinámico mediante la edición del PHP, Java, Ruby, Python, etcétera. Tenemos servidores web, los más populares son el Apache NetGen, como he comentado antes, con un 65-70% de los sitios web más utilizados están utilizando Apache o NetGen. En cuanto a los servidores de correo, tenemos software open source, también de agentes de transferencia de correo, como es el SendMail y el Popsy, que envían correos se envían correos entre servidores. Tenemos agentes de entrega de correo, el Postmail o software personalizado, que entregan el correo electrónico al buzón del usuario. Y luego ya tenemos servidores POD o IMAC, que permiten la descarga de correo electrónico a clientes, como es el Cirrus y demás. En cuanto a servidores de archivos, pues tenemos el servidor NFC, que es el protocolo de uso compartido de archivos nativo en Unix, y es el más utilizado. Hay bastantes servidores o empresas que utilizan sus servidores para compartir los ficheros, carpetas y demás con este tipo de protocolo. Luego tenemos Samba, que permite que una máquina Unix pues, pueda emular un cliente o un servidor Windows. De la misma manera tenemos el NetAttack, que permite que una máquina Unix se pueda emular en un servidor de archivos Apple. Tenemos en open source también el BAI, que es un servidor de nombre de dominio, resuelve nombres a direcciones y direcciones a nombres. Tenemos el protocolo de servidor de directorio, que es el OpenLab, que es un servidor LDAT. Es lo mismo o parecido, trabaja de la misma manera que en Windows, digamos, con el Active Directory. Tenemos el DHCP, que configura clientes dinámicos a través del protocolo de configuración dinámica del host. Los clientes se le asignan una IP a aquellos clientes que estén trabajando con la IP, la configuración de la IP dinámica. En cuanto a base de datos, tenemos a MySQL y PostgreSQL, que son servidores de base de datos relacionales. También tenemos servidores de base de datos de almacenamiento de información estructurada. Tenemos otra versión del SQL, el SQL, que es el lenguaje utilizado para consultar una base de datos relacional, etc.
Como he comentado, bueno, va a ser muy importante el entorno gráfico, el sistema de gráfico, le llamamos en Windows, en Linux le llamamos la X Window. También se le nombra como la X11 o la XORG. Este proporciona ventanas y herramientas visuales para trabajar con el sistema operativo. Estas ventanas nos dan unos menús y una propia gestión, como puede ser abrir, cerrar, ocultar dichas ventanas. Este entorno de escritorio ofrece gestores de ventanas y herramientas para utilizar dichos gestores. En cuanto a gestores de ventanas, bueno, pues podemos trabajar con el Metacity o el Compic, que son gestores de ventanas. Ellos nos van a permitir, nos va a proporcionar las herramientas necesarias para poder mover, cerrar, abrir dichas ventanas. Nos permite cambiar entre las aplicaciones en ejecución. Veremos que podemos tener varias ventanas abiertas, varios gestores, y con el gestor de ventana pues ir intercambiando entre las distintas aplicaciones. Podemos añadir o ejecutar aplicaciones con dichas ventanas. Nosotros vamos a utilizar el gestor de escritorio que vamos a utilizar en el curso. Bueno, ese es el gestor de escritorio de Debian, pero existen otros gestores otros entornos de escritorio, como es el KDE, el Genome, el Unitic. Estos gestores de escritorio se pueden instalar en un mismo sistema operativo, y a la hora de validarse contra el sistema operativo, pues tú eliges el sistema del entorno gráfico con el que quieras trabajar. Los gestores de ventanas más las herramientas pues nos llegan a tener unas herramientas básicas, pues como puede ser la calculadora, juegos, blogs de notas, etcétera. Cuanto a herramientas, pues hay gestor de archivos, herramientas de flujo de trabajo para crear accesos directos, para iniciar o buscar aplicaciones. Muchas de las distribuidoras, de las distribuciones, nos vienen con el LibreOffice, que es una herencia de lo que era antes el OpenOffice. Este LibreOffice incluye un procesador de textos, una hoja de cálculo, un paquete de presentaciones, herramientas de dibujo. El OpenOffice o el LibreOffice tiene una gran compatibilidad con los formatos de Microsoft Office. Cualquier fichero de Microsoft Office, ya bien sea una hoja de cálculo o un paquete de presentaciones, se puede abrir con el paquete y trabajarlo con el paquete LibreOffice. En cuanto a otras herramientas como para web y correo electrónico, tenemos el Chrome, el Firefox. Estos navegadores también son de código abierto y son los más populares, y lo podemos encontrar bien en Windows, bien en Linux. Son multiplataforma. Luego tenemos, en cuanto a la herramienta del correo electrónico, tenemos a Thunderbird, Evolution, Gmail, que son clientes de correo electrónico. Utilizan Post y el iMac para recuperar correo electrónico. Las herramientas de consola. Nosotros vamos a trabajar en el curso, a lo largo del curso, casi siempre bajo el punto de comando. Vamos a tener un intérprete de comandos en el que vamos a darle las órdenes, nos lo va a interpretar y nos va a ejecutar dicha orden. Nosotros normalmente vamos a trabajar con la consola BAS, que es la más extendida, pero existen otro tipo de shell, ¿vale? Como es la familia del shell Bowser, la familia del shell C y otras híbridas. Para poder trabajar y para trabajar editando los shell o editando ficheros de configuración que vamos a tener que ir tocando para modificar cualquier cosa que necesitemos, vamos a utilizar editores de texto plano. No podemos, porque no se le pueden meter caracteres especiales y demás, trabajar con shell con un editor de texto enriquecido. Editores de texto plano como son el Bing o Bing, el Emacs, el Pico o Nano. Lo más extendido, hoy día lo que más se está trabajando es con el Nano, aunque el Bee es uno de los más potentes y viene desde los sistemas Unix hasta se encuentra en todas las distribuciones.
pero es más engorroso de trabajar. Nosotros trabajaremos con Nano. En cuanto a desarrollo, pues ya sabemos que bueno, hay lenguajes que son compilados, lenguajes que son interpretados. Así tenemos al C, al C++, al Java, que son compilados, el PH, Perl, Ruby, Python, que son interpretados. Estos lenguajes a veces bueno, pues creamos librerías para reducir la cantidad de código necesario y ser reutilizadas. Y ya pasamos a las licencias de software. Cuando un creador de software crea un software, bueno, pues posee, por el hecho de haberlo creado él, unos derechos de autor de dicho software. Este creador puede otorgar al software un tipo de licencia para que los usuarios lo utilicen. Este tipo de licencia que otorga van a ser los diferentes tipos de derechos que se le asigna o que les da a los usuarios para utilizar su software. Así tenemos una fundación, la Free Software Foundation, que va a regular un poco una serie de tipos de licencias. Fue creada en 1985 por Richard Stallman y bueno, y posee dentro de esta fundación posee varios tipos de licencia, como está la GPL versión 2 y la GPL versión 3. La GPL, bueno, la diferencia entre la GPL versión 2 y la 3 surgió por un problema creo que fue un Vodafone, que sacó un hardware específico, utilizó una licencia libre y modificó y distribuyó ese software, pero ese software solo te podía trabajar con ese tipo de hardware de Vodafone. Bueno, pues creo que entonces lo que hicieron es pues, poner una GPL versión 3 que especificara bien el tema y el problema del hardware. Luego tenemos el copyleft, que impone que se debe compartir el código fuente con los mismos cambios realizados. Como hemos dicho, GPL es la licencia popular de software libre. GPL es viral, quiere decir que los cambios también deben ser usar la GPL. Si cogemos un software GPL y hacemos unos cambios y lo distribuimos, pues debemos de sacarlo también con licencia GPL. Tenemos la LGPL, que permite vincular librerías no GPL, como hemos visto antes. Las librerías, bueno, pues aunque sean librerías propietarias, si lo sacamos con licencia LGPL, podríamos vincular dichas librerías que no son GPL. Luego tenemos el GPL3, ¿vale?, que es un software con licencia copyleft, y como he comentado antes, pues el uso del hardware propietario de aludir cualquier disposiciones de GPL. La GPL puede cobrar un precio simbólico a la hora de distribuir, como costos de distribución. Luego surge entre la problemática del copyleft y la problemática de que era demasiado extrema, y la problemática de la Free Software Foundation, que está demasiado política, surge el open source, pero iniciativa. Eso surge en 1998. Este no tiene licencias, solo las avala. Las licencias de la Free Software Foundation sí son aprobadas por la OSI, pero las licencias de la Open Source Iniciativa no es necesariamente aprobadas por la Free Software Foundation. La Open Source Iniciativa no tiene en sí licencias como la Free Software Foundation. Avala esas licencias. Una de las licencias de la OSI permite que en sí el software permite que el código fuente sea accesible para poder ser modificado, para poder ser retribuido y para ser utilizado con cualquier persona, con cualquier propósito, por cualquier propósito. Luego tenemos una especificación más de una licencia llamada BSD y la MIT, que permite utilizar y retribuir el software o mantener los cambios realizados en privado. Esto quiere decir que lo podrían cobrar
y utilizarlo como software propietario. Luego tenemos el software libre y del código abierto, que se refiere a software en la que el derecho se ha dado por vencido y se permite ver el código fuente y redistribuirlo. Vamos a ver ahora las licencias no software. Bueno, tenemos lógicamente pues las licencias de arte y de escritura pues también tienen su tipo, se le puede otorgar licencias. Está el dominio público, que rechaza cualquier distribución de derechos de autor. Esto significa que incluye, o sea, que los derechos del autor se desvanecen, no constan, se renuncia a dichos derechos, el autor renuncia a dichos derechos, En algunos países, cuando la licencia se sacaba con trabajo gubernamental o con agentes gubernamentales, se obliga a que dichas licencias sean de dominio público, o cuando el autor ha muerto, fallece por lo que sea, pues también se pasan a ser ese copyright pasa a ser de dominio público, o cuando pasa un tiempo largo, un periodo de tiempo, también pasan a ser de dominio público. Luego tenemos las Creative Commons, que tiene una variedad de licencias para permitir que la gente lo utilice el trabajo bajo ciertas restricciones. Vamos a ver los tipos de licencias que tiene el Creative Commons. Bueno, pues son una de ellas son el reconocimiento, que al igual que la licencia BSD se puede utilizar el contenido para cualquier uso, pero debe de acreditar el propietario la propiedad de los derechos. Debe de ir el autor en dicho nombramiento, en dicha licencia, cuando lo estés utilizando. Luego tenemos compartir bajo la misma licencia, el copyleft, que es una versión del copyleft de la licencia de atribución, y los trabajos derivados deben de ser compartidos bajo la misma licencia, al igual que los derechos de software libre. Luego tenemos otra atribución no comercial, que se puede redistribuir el contenido en las mismas condiciones que el de reconocimiento, pero no puede ser cambiado, no podía ser cambiado. Luego tenemos, bueno, ese era el no obras derivadas. Luego tenemos el no comercial, que viene a ser lo mismo, pero no se podría usar con fines comerciales. Y luego ya tenemos una combinación de estos cuatro, como puede ser una combinación entre el reconocimiento no obras derivadas y no comercial, el reconocimiento y no comercial, el reconocimiento y obras derivadas. Es una combinación de los cuatro. Y ya por último tenemos sin derechos reservados, que es, bueno, es una idea más o menos básica del dominio público, de la licencia del dominio público. Bien, y ya para terminar este módulo 2, vamos a ver cómo si yo libero el código, si yo hago un open source y libero el código y no voy a cobrar modifico ese software y no lo voy a cobrar, ¿cómo puedo ganar dinero con él? Muy sencillo, pues podemos ganar dinero con estas licencias libres, pues vendiendo los servicios, vendiendo soporte o vendiendo una garantía, o haciendo módulos o librerías a medida a cambio de dinero. El mero hecho de utilizar el software open source en nuestro trabajo diario y pues nos ahorra el comprar licencias licencias propietarias, luego también estamos de una manera más o menos ganando dinero. Si contribuimos en plugin, en moduling, bueno, pues podemos estar sujetos a restricciones de licencia. El trabajar con proyectos de código abierto pues nos da cierta credibilidad personal y podemos también incluso pues luego pues hacer conferencias, hacer algún tipo de exposición y cobrarlo. Y ya con esto terminamos el tema
el tema 2 y vamos a pasar, antes de pasar al módulo 3, quería, bueno, vamos a instalar, quería que instalarais una máquina virtual de Debian. Ya vimos en el primer módulo que en los laboratorios tenemos una consola al lado de Debian, es un terminal de Debian y podíamos practicarlo. Nos va a ser más cómodo, vamos a instalar una máquina virtual con VirtualBox y vamos a crear una máquina Debian. Vamos a empezar a hacerlo. Bien, tenemos el VirtualBox, le damos a nueva, vamos a poner un nombre. Yo voy a utilizar Debian de 64 bits, la máquina en la que estoy trabajando ahora mismo es de 64 bits. Si vuestra máquina es de 32, pues bueno, pues usáis la versión de 32 bits. De memoria RAM, ya sabéis, tenéis que ponerle como mucho la mitad de la RAM que tengáis. Bueno, yo como tengo 16, le voy a poner, para que vaya más rápido, pues le voy a poner 2. Con 2 ya iría bastante rápido. Le damos a Next. Vamos a crear un disco virtual. Ahora no nos viene ninguna OVA ni nada. Va a ser VDI el disco. Vamos a hacerlo dinámicamente para que vaya creciendo a lo largo que se vaya trabajando con él. No me haga la reserva de todo el bloque que le voy a dar al disco. Next. Lo voy a llamar Debian, ¿vale? Y le voy a dar un disco duro de unas 40 gigas. Le digo crear. Y nada, ya me ha creado una máquina Debian con 40 gigas de disco duro y 2 de RAM. Vamos a tocar un poco la configuración de la máquina. Bueno, pues para ponerle, entramos en configuración, le vamos a poner, en cuanto al almacenamiento, le vamos a poner la ISO con la que queremos instalar el sistema. Yo la tengo aquí, es de 64 bits. Y le vamos a poner en el adaptador de red, la tarjeta de red, le voy a poner adaptador puente. Acepto. Ya la tengo, bueno, vamos a iniciarla y me entrará el arranque del sistema, del instalador. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a elegir la primera opción, instalar. Queremos instalar el Debian. Lenguaje, vamos a ponerle español. País, España. Teclado, español. Y bueno, va a empezar a cargar los componentes de la instalación. Me pregunta el nombre de la máquina, yo lo voy a dejar como Debian. Bueno, no tengo nombre de dominio, le doy a continuar, no le pongo nada. A la hora de instalar Debian sí que nos pide, vimos que, bueno, sabemos que en Ubuntu no nos pide la clave del root, lo tenemos que activar luego. Debian si no la pide, hay que ponerla 2 veces. Luego nos pide el nombre completo del usuario. Le voy a poner Andrés Egea y usuario para el login Andrés. Continuamos. Elegimos la contraseña de este dicho usuario. Hay que ponerla 2 veces. Vale, y continuamos con la instalación. Nos pregunta la ubicación de la zona horaria, pues la península.
Este tipo de instalación, bueno, vamos a utilizar, estamos trabajando con una virtual, no hay nada más en ese disco duro. Si fuera una física, si fuera un anfitrión y tuviéramos Windows, bueno, pues haríamos otro tipo de instalación más personalizada, la haríamos manual. En este caso vamos a utilizar todo el disco duro para la instalación y que él me cree las particiones que me debe de crear. Ha visto el disco duro, lo llama, sabe que es un controlador ATA, lo llama SDA, es mi disco duro que tengo conectado. Me dice que si, bueno, que si voy a particionar todas las particiones, pues recomendado. Lo voy a dejar todo en un sistema, el sistema operativo lo voy a dejar en una partición y luego él me va a crear la partición de swap. No le voy a especificar nada de otro tipo de partición para meter los ficheros de los usuarios y demás. Elijo todos los ficheros en una partición. Como veis, me crea una primaria de 44 extendida a 4 como sistema de ficheros y una lógica de 1,9 área de intercambio, que es la swap. Pues nada, le digo que estoy de acuerdo y que escribo los cambios en el disco. Me dice que si desea escribir los cambios en el disco, le digo que sí. Y se pone a instalar el sistema operativo. Una vez que termina de instalar el sistema base, me pregunta sobre el país de réplica que quiero poner. Le voy a poner España. Me dice que la réplica la va a hacer por ftp debian.org. Le digo que sí, continuamos con ello. Me dice si tengo un proxy HTTP, le digo que no, no le pongo ninguno, voy a continuar. Bueno, ahora me está indicando si quiero participar en la encuesta en el uso de los paquetes, le digo que no y continuamos. Ahora me indica que qué programas quiero instalar. Aquí podría instalarle algún gestor de algún entorno gráfico como es el Genome y demás. El entorno que le voy a dejar por defecto es el Debian, no voy a instalar ningún otro, y las utilidades estándar del sistema. Lo dejamos aquí. Siempre podemos luego, una vez que tengamos la máquina correcta, siempre podremos instalarle cualquier entorno gráfico si nos gusta más que el escritorio de Debian. Lo dejamos así, no vamos a crear ningún servicio ni nada, continuamos. Bueno, una vez que ha terminado de seleccionar e instalar los programas que le hemos seleccionado, pues nos pide si queremos instalar el cargador de arranque group en el disco duro. Por supuesto le decimos que sí, que tenemos que instalarlo, que lo queremos instalar. Decimos sí. Nos va a decir dónde, en qué partición o en qué disco, en qué dispositivo queremos instalarlo. Lo vamos a instalar en nuestro disco duro, en el nativo, que es el SDA. Me indica que la instalación está completa, que se ha completado toda la instalación. Le decimos continuar y bueno, para reiniciar baja todos los servicios y vuelve a reiniciar la máquina y veremos que no entra el group. Pedimos la primera opción, que es el sistema operativo. Lo que va a hacer ahora es cargarnos el sistema operativo Debian en su entorno gráfico. Nos pide que nos validemos contra el sistema operativo con el nombre del usuario que le hemos puesto. Entramos, iniciamos sesión y nos muestra el escritorio del Debian. Bien, pues una vez ya instalado, dejamos la máquina esta máquina la utilizaré en los demás capítulos, sobre todo a partir del 4, finales del 3, a partir del 4 trabajaremos mucho con
con esta máquina en el terminal. Aquí veremos, iremos viendo y iremos dando comandos cuando estemos trabajando con la shell y con los distintos comandos del sistema. Bien, pues esto es todo en este vídeo. Nos veremos en los próximos capítulos.